Y tras la muerte del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, agrupaciones de familiares de derechos humanos ahí emplazaron al Poder Ejecutivo, Legislativo a avanzar en distintos proyectos, como por ejemplo la degradación de militares procesados por crímenes de lesa humanidad, también el cierre del penal Punta Peuco. Pidieron al Ejército y los civiles entregar información sobre violaciones a los derechos humanos. Hay varios temas que hablar, tema de contingencia, por supuesto, con la muerte de Manuel Contreras, y recibimos para conversar este y otros temas al ex ministro del Interior, José Miguel Insulza. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. A ver, ¿cuánto de lo que dijimos en esta introducción usted cree que debiese hacerse luego ya? Bueno, lo primero que hay que decir es que se creó la semana pasada una cosa completamente ficticia, con esto de que iban a rendir honores militares, etcétera. Un decreto firmado por la presidenta Bachelet en su primera administración 2009. dice claramente que eso no procede, no ocurre. Yo estoy de acuerdo con la degradación. Ahora, yo estoy de acuerdo con la degradación, y eso debía haber ocurrido probablemente en el momento mismo que fueron condenados. En cualquier ejército del mundo, el militar que ha cometido una fechoría lo degradan, pues junto con darlo de baja. En Chile esto llevarlo a un proyecto concreto? Bueno, yo creo que eso muestra probablemente que ha sido probablemente una negligencia, o no sé si habrá que dictar alguna ley, pero creo que lo que procedería sería incorporar esa norma en el Código de Justicia Militar, de manera que el militar que es dado de baja de manera deshonrosa, por así decirlo, o más bien que comete un delito, sea dado de baja de manera deshonrosa. Sobre lo de Punta Peuco, yo no estoy muy seguro de que a estas alturas, cuando la gente que está ahí es de edad bastante avanzada ya, sería conveniente innovar, pero es un tema que se puede discutir, por cierto. Pero usted, como opinión personal, ¿cree que debiese cerrarse? Mire, o a yo esta altura recuerdo cuando se creó Punta Peuco, que parecía una cosa muy complicada, que incluso creó algunos problemas al interior del gobierno, crearlo o no. Después se creó el penal Cordillera, que para ser claro era mejor desde el punto de vista de las instalaciones que Punta Peuco. Yo creo que lo mejor es que esta gente esté en un lugar en que pague su culpa sin necesidad de tener de tener grandes y gruesas murallas para evitar que se mezclen con otros reos y cosas por el estilo. Mire, si vamos a comparar, la Alemania nazi tuvo el penal de Spandau abierto durante muchos años y adentro quedaba una persona. Así que a mí no me parece un tema tan fundamental. O sea, no debiese ser tema el cerrar o no Punta Peuco hasta altura. Yo no creo que, para mí por lo menos no es el tema. El tema es hacer justicia, es decir, hacer verdad y hacer justicia. Y yo sí estoy de acuerdo con lo que dice la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, de Ejecutados Políticos y otros, que el clima del país ha cambiado lo suficiente como para poder legislar sobre la materia. Ahora, yo, sin embargo, lo he dicho, comparto mucho la opinión de que quienes creen que sin algunos beneficios, y algunos beneficios visibles, las personas que podrían dar cuenta de esto, o dar testimonio, y mandar a la cárcel, por ejemplo, a los que encabezaban los pelotones de fusilamiento, o a los que encabezaron redadas en que murió mucha gente. Y probablemente habría que buscar alguna forma de que declararan sin necesidad de ir a la cárcel. Yo pongo un ejemplo, o sea, un pelotón de funcionamiento de conscriptos. Bueno, si el señor va a ser condenado, tal vez no vaya a declarar. Pero es una parte de la base que no queremos perseguir a los que eran conscriptos en la época y que fusilaban o eran fusilados. Yo creo que en ese caso podría darse curso a esta idea de la rebaja de penas o incluso la exención de penas. ¿Y usted ve voluntad política para eso? Mire, yo he visto con preocupación que es algo que no les gusta a las organizaciones de derechos humanos. La verdad es que si no les gusta a las organizaciones de derechos humanos, como que partimos de un punto negativo. Yo pienso que es difícil conseguir que tantos años después, 40 años después prácticamente, o más de 40 años después, gente dé un paso al frente y diga: yo estaba ahí cuando el capitán no sé cuánto torturó a una persona, y después lo meten preso. Claro, le rebajan la pena, como lo hizo el otro día el juez, no con el conscripto Guzmán, sino con otro, pero al mismo tiempo lo mantienen procesado por no haber hecho nada para evitar el delito, o no haber ayudado a socorrer a la víctima. Bueno, si las penas van a ser, si las sanciones van a ser no haber hecho nada para evitar el delito o por no socorrer a la víctima, yo creo que bien vale la pena buscar alguna forma de eximir de esas penas a los personajes subalternos, para poder identificar y condenar a los que realizaron
a los que dieron las órdenes y organizaron la matanza. Usted, bueno, ha vivido todas las etapas de esta historia y ha tenido la oportunidad también de ver desde un poco lejos, los últimos años, entre comillas lejos, viviendo en Estados Unidos, todo lo que ha pasado en nuestro país. Con el correr de los años, ¿usted cree que en estos momentos hay personas que debiesen hablar, incluso al mundo civil, entregar información, más que públicamente, entregársela a la justicia para aportar? Deberían haberlo hecho ya y yo ruego que lo hagan. ¿Usted cree que existen esas personas? Yo creo que existen personas, ¿cierto? Mire, es que el tipo de delitos que se cometen, las violaciones a los derechos humanos, se persiguen las responsabilidades personales. Pero es muy raro que sean cometidos por una persona. Son cometidos por un grupo de personas. Y como eran fundamentalmente militares, generalmente con una jerarquía, o sea, había un capitán o un coronel, si había un coronel había un teniente, probablemente... ¿Habían civiles? Probablemente haya habido algunos también. De hecho, recordemos que hay algunos que hayan fallecido, pero que eran parte de los servicios de inteligencia. El comandante, ¿cómo se llamaba? Uno que era dirigente poblacional y terminó siendo esbirro de la DINA. Deben haber muchos otros también. Entonces, algunos de esos podrían hablar, pero también yo creo que hubo gente que gobernó, que estaba en el gobierno, y que tiene que haberse enterado de las cosas. O sea, mire, yo quiero decir algo respecto, por ejemplo, alguna de las de los juicios a un militar. Por ejemplo, el caso del mismo Augusto Pinochet. Yo me imagino que Augusto Pinochet, el día que mataron a Carlos Prats, mataron a su sucesor. Llamó al general Contreras y le dijo que al general Contreras, ¿qué pasó con esto? Entonces, él debería haber contado todo esto, debería haber dicho que, por último, si quería decir que no había tenido nada que ver, que lo decía, pues que dijera lo que le habían dicho, porque parece bastante raro que un comandante en jefe del ejército no se interese por saber lo que pasó con la persona que lo sucedió que lo antecedió en el cargo, pues. Entonces yo creo que hay una cantidad de gente que está en los ministerios claves, que está en el Ministerio de Justicia, que está en el Ministerio del Interior, que preguntaba qué es lo que había pasado, pues cuando degüellan a una gente en las afueras de Santiago, yo imagino que el ministro habrá querido saber lo que estaba pasando, ¿no? Y le habrá preguntado al general, y si el ministro dice, mire, no, el general no me dijo nada, quiere decir que el general mintió, pues alguno tiene que haber sabido lo que estaba ocurriendo. Entonces, había un problema, una conspiración de silencio, ciertamente, de parte de gente que tenía que saber la verdad. Por cierto que es así. También en este periodo que usted estuvo fuera, vio este avance, este cambio de concertación a nueva mayoría, cambiando de tema. Sí, cómo no. ¿Usted está viviendo realmente un segundo tiempo en la nueva mayoría? ¿O usted cree que esta palabra es el segundo tiempo porque se sonríe al tiro? Primero, yo le voy a decir lo de primero, cuando usted habló de paso de concertación a nueva mayoría, perdón. Yo creo que sí corresponden a épocas distintas, en primer lugar. Los integrantes, francamente, con una gran excepción, son los mismos. O sea, los que estaban excluidos de la concertación, yo siempre fui partidario de incluirlos, francamente, quiero decirlo con mucha claridad. No siempre, pero sí desde antes de que ocurriera el Partido Comunista. Los otros integrantes de la nueva mayoría son fundamentalmente gente que estuvo en la concertación, aunque gente como Alejandro Navarro, como Sergio Aguiló, ahora pertenezcan a sus propios partidos. Entonces naturalmente hay una continuidad, que hoy día es un poquito más compleja porque en las nuevas circunstancias, a diferencia de lo que ocurría en la concertación, esa unidad le cuesta ponerse de acuerdo en aspectos fundamentales todavía de su programa. ¿Y usted confía en Le cuesta practicar la transversalidad. ¿Usted confía en este cónclave? Yo escribí un artículo, incluso me lo comentaron a alguien, ¿por qué le pusiste ese título tan provocador? Puse cónclave exitoso, el título. ¿Y fue exitoso? Sí, claro, como comienzo sí, o sea, se vio esto ordenado, la presidenta dijo lo que íbamos a hacer, ya sabemos qué es lo que ocurre en materia de educación, ya sabemos cuáles son las principales prioridades, ya se ha incluido el tema de la salud, etcétera. Ahora los ministros tienen que entregar, el ministro Izaguirre ya lo hizo, su hoja de ruta respecto de cómo van a llevar adelante los proyectos. Pero a nivel de partido, porque Ignacio Boca, el par de días después, ya estaba diciendo que el Partido Comunista había ganado. Bueno, creo que es un error. O sea, la verdad es que, mira, a mí no me gusta en una coalición, las peleas entre partidos no son buenas. Porque eso es lo que ha pasado. Pero las peleas con nombre y apellido, ganaron los comunistas, ¿no? Esas cosas no me gustan a mí.
A mí no me gusta, francamente, francamente, tengo mucho aprecio por Ignacio Walker, pero creo que si uno forma parte de una coalición tiene que ser más responsable y guardar, y ser algo más prudente cuando enjuicia a un aliado de su coalición. ¿Y usted, pero no cree que detrás de eso quizás hay distancias que están tratando de forzarlas para que estén más cerca y que en algún minuto esto puede terminar provocando un problema mayor en la nueva mayoría? Es posible. Ahora yo creo que el fiel de la balanza se ha corrido hacia el centro de la coalición. Yo creo que esto no estamos hablando de centro del país, no, el centro de la coalición. Creo que los nuevos ministros, Burgos, Valdés, Eizaguirre, pueden hacer ese papel muy bien y mantener unida la coalición. Yo creo que eso es perfectamente posible. Ahora, eso va a significar, de parte de los distintos actores de esta nueva mayoría, un cierto grado de concesiones. No van a conseguir todo lo que está en su propio programa, porque esas son las coaliciones, pues sí. Y esa es la política en general. En la política en general, las victorias por 6-0 no existen, pues no existen los super logros. Siempre se concede algo, siempre se busca algo, siempre se escucha lo que la gente quiere decir. A mí lo que más me gustó del cónclave, no me gustó porque haya cambiado, porque la presidenta haya cambiado la política, que haya cambiado la política de 60% a 50%, ampliando el número de universidades. Lo que me gustó cuando lo hizo es que es capaz de cambiar de opinión. Pero si el diálogo es para cambiar de opinión, es que el diálogo es para conceder. Ok, unos piensan esto, otros piensan esto, otro, yo voy a hacer esto al medio. Fue una buena señal, ojalá que haya muchas más. Porque si esta coalición no es capaz de, precisamente, hacer eso, y los que quieren 100, bajarse 80, y los que quieren 0, subirse a 40, creo que vamos a tener muchos problemas. En la derecha, incluso en la oposición, están hablando de han planteado algunos de crear un puro partido político. ¿Usted cree que la nueva mayoría se puede transformar en un solo gran partido? No creo, además no sería lo más prudente. Yo creo mucho en el arco iris, ¿no? El arco iris de la concertación me gustaba mucho. ¿Sí? Creo que no, pues, ciertamente, por eso que también estas discusiones y estas acusaciones por los temas valóricos tampoco me parecen razonables, porque ya uno le puede pedir a usted y yo no podemos poner de acuerdo, pero pues, firmar un papel diciendo que aquí en adelante vamos a pensar lo mismo sería un poquito absurdo. Yo creo que la riqueza de la nueva coalición, de la nueva mayoría, como lo fue en su tiempo la concertación, es que abarca muchas formas muy distintas de pensamiento en torno a programas. Yo creo que los partidos pueden conservar su ideología. Hubo un tiempo en la era anterior, la de la Guerra Fría, en que programa y ideología eran más o menos lo mismo. Los programas eran ideológicos. Hoy día los programas de gobierno son para hacer cosas. Mira, no pensamos igual, pero en estas cosas vamos a actuar en conjunto. ¿Y eso usted lo acomoda de repente como para tener un rol más preponderante en la política, ser candidato a algo? Mire, no, por ahora estoy contento en lo que estoy. Yo me estoy instalando en mi país. Esto va a ser estos 8 años. Sí, pero esas cosas pasan cuando cada cosa tiene su tiempo. Pero todas las cosas persona, pasan ¿le gustaría? y las cosas nuevas llegan. Yo voy a seguir dedicado a la política mientras tenga fuerzas para eso, así que lo quiero decir con mucha claridad. Ahora, la política a la cual yo me he dedicado siempre es una política colectiva. Se conversa, se discute, se trabaja con los amigos de uno. No existen rivalidades que limiten, que paralicen el funcionamiento del conjunto. Y por lo tanto creo que lanzar candidaturas así de manera unilateral, yo soy candidato, no son la mejor forma. No se lo digo desde ese punto de vista, sino que le digo de lo que a usted le gustaría, a lo mejor, porque han salido voces planteando que en el fondo por esa misma forma que usted tiene de pensar, sí, que a lo mejor podría ser una buena carta para algo. ¿Usted le interesaría? Bueno, me lo dirán en su momento y yo diré si estoy de acuerdo o no, y probablemente lo esté. Porque yo siempre he estado disponible para esto. Mire, usted habrá visto que no mucho tiempo, pero algo en esto, que de repente hay una cantidad de gente que se dedica a la política pero tiene dudas, ¿no? Y dice, no, yo me voy a dedicar a otra cosa, voy a dejar la política. Yo soy una especie de especie rara que nunca ha tenido esas dudas respecto a aquello a lo que se quiere dedicar. He tenido una carrera universitaria, he hecho clases, he trabajado en el privado, me ha ido bien, pero nunca he dejado de definirme a mí mismo como un político. Yo me dedico a la política. ¿No le temo un cargo presidencial, por ejemplo? Yo no le temo a ningún cargo, siempre que lo estoy ocupando otro, que fue lo que ocurrió la vez anterior, ¿no? Yo estaba ocupando otro y me tenía que ir y no me pareció justo irme en ese momento. Ya, o sea, se puede abrir el camino. Todos los caminos se pueden abrir si hay disponibilidad, pero la disponibilidad no es de uno. No, pues usted está disponible. No son ellos los que tienen que estar. Es otra gente la que tiene que estar disponible. Pero en cierto sentido usted está disponible. Oiga, pero es que una cosa es decir que uno está disponible y otra cosa es trabajar de candidato como alguien por ahí cuyo único rótulo es varias veces candidato presidencial. Pues eso puede ocurrir.
puede ocurrir, pero no estoy yo en ese asunto. Ya. Evo Morales dice que le quiere cobrar la palabra, claro, de que en algún minuto usted dijo de que Chile debiese empezar a negociar, o sea, no negociar, llegar a un acuerdo, llegar a un acuerdo. ¿Qué pasa? Porque dice que le va a cobrar la palabra. Que me la cobre, pues, ¿sí? Cobre, pero yo no dije nunca soberanía, pues. Ya. No, yo dije que Chile le debería hacer una oferta a Bolivia. De hecho, el presidente Lagos se la hizo. Y no fue solamente ofrezco relaciones aquí y ahora, no. Fue una propuesta para un puerto útil para Bolivia, al cual Bolivia tuviera tener acceso por un tiempo importante, pero sin soberanía. O sea, propuestas se han hecho. Lo que Evo Morales no puede decir, porque además no lo dice la declaración mía que citó, y no lo he conversado nunca yo con él así, que yo dije alguna vez que era absolutamente indispensable la salida que le está planteando. Por lo demás, la salida que le está planteando es peor todavía, porque él pretende que un tribunal internacional diga que Chile tiene que modificar sus tratados, pues. Porque, no dejemos de cuento, él dice que tiene que darle soberanía. No, para darle soberanía tendría que modificar el tratado de 1904. Eso no conversamos nunca, no lo he conversado nunca yo con él, y creo que además él lo que está diciendo no es... es decir, si lee lo que yo dije, usted verá que ahí la palabra soberanía no figura nunca. Lo que yo sí creo es que las muchas conversaciones que tuvimos antes con Bolivia deberían radicarse siempre sobre cosas concretas. Y en eso creo que ciertamente habrá algún espacio después del fallo, ¿no? Después del fallo, Bolivia va a seguir siendo un vecino de Chile. Vamos a tener que convivir con Bolivia y atender sus problemas y sus asuntos, y ojalá lo atendamos con palabras, con propuestas muy concretas. Pero eso sea de paso, si en realidad ¿sí? el presidente dice que yo dije eso, está escrito, él leyó lo que yo había dicho, entonces que me muestre dónde dice una propuesta concreta con soberanía. Eso no está ahí. José Insulza, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien. Gracias. Y nosotros vamos a una pausa y por supuesto que regresamos dentro de muy poco ahí con más noticias.